Buenas, buenas. Bienvenidos al segundo video de la serie, lo que es Introducción a Machine Learning con Python. No voy a decir Machine Learning porque ya es un montón, pero la introducción a lo que es Machine Learning con Python. Básicamente, en el anterior video nos habíamos quedado con los tipos de aprendizajes. Sí. Hoy lo que quiero empezar a ver, si se quiere, es el concepto de regresión lineal, que es uno de los algoritmos más básicos que tenemos dentro del campo de Machine Learning, y es el que nos va a dar las bases para un montón de cosas, ya sea para algoritmos Machine Learning o bien para entender cómo funcionan las redes neuronales en sí. ¿Sí? Antes de empezar con esos pequeños conceptiños que tenemos que ver, quiero mostrarles un poco algunos conceptos básicos, ¿no? Que son rectas, planos, hiperplanos. Hiperplano suena heavy, pero no es así. A ver, básicamente a mí no me interesa tanto la formulación matemática que tiene esto, si bien es súper importante. Me parece que para este tipo de cursos con una noción geométrica ya es suficiente. Por eso voy a hablar de lo que es la geometría analítica. Y nada, básicamente en geometría analítica, que es donde nos vamos a centrar nosotros, y si quieren, en álgebra elemental, vamos a empezar con lo que es una función lineal, ¿no? Entonces, una función lineal, en este contexto que les estoy hablando, es una función polinómica de primer grado. Yo sé que como un medio recursivo esto, pero Fran, si me estás explicando qué es una función lineal, me tenés que primero explicar qué es una función polinómica. Sí, la gente de matemáticas, los de matemáticas somos así. Pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que una recta, ¿sí? Una función es una función. Mamadera, ya empecé así. Una función lineal. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que queremos abordar en este primer punto es el concepto de recta, que tiene una formulación geométrica un poco más compleja, pero a mí me interesa la parte geométrica. ¿Sí? Básicamente, vamos a ponerlo de esta forma. Esto es una recta. ¿Sí? Fíjense que es una función, en definitiva, que va de los reales a los reales, si lo queremos ver de esa forma, que está definida como sigue. Y, o f de x, es igual a x. ¿Sí? Esto es un tipo de recta. Ok, ahora, la recta, si quieren de forma más general, ¿sí? Una recta, o una función lineal, vamos a ir con la función lineal, una función lineal f de x, ¿sí? Tiene una forma, ¿sí? Está definida de la forma m por x más b. Esto capaz no súper suena de la secundaria, de la facultad, de lo que fuese, ¿sí? Donde m es la pendiente de esa recta, es decir, nos da la inclinación que tiene esa recta. Por ejemplo, si yo pongo 6x, vemos que esto tiene una pendiente mayor. Mientras que si yo le pongo 0.5x, vemos que tiene una pendiente, ¿sí? Más suave, más chica. Y el término independiente, fíjense que esto es omisión, ¿no? Si yo no pongo el término independiente, es 0. Pero ¿qué pasa si yo pongo el término independiente? Bueno, imagínense que tengo la recta 2x más 4. Fíjense que lo que hace el término independiente es correr hacia arriba, si es positiva, y hacia abajo, si es negativa, esta recta. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta de lo que son las funciones lineales, en este caso. Que en este caso representa una recta en el plano, en R2. ¿Sí? Pendiente y ordenada al origen. Ahora, esto es útil, pero si nos queremos trasladar a dimensiones superiores, por ejemplo, si pensamos en el espacio, ¿sí? En R3, en el espacio en el que estamos acostumbrados, a que hacemos todo, también puedo definir una recta, ¿no? O sea, puedo tener la recta 2x más... puedo tener una recta así, 2x más 1. Que fíjense que es una recta que está contenida en el plano del piso. ¿Sí? Pero a su vez, lo que me interesa, puede tener diferentes formas la recta, ¿no? Puede estar arriba, tienen diferentes ubicaciones, no es lo importante. Ahora, a su vez, lo que me interesa es que puedo construir dentro de esto, vamos a hacer más z 1, vamos a poner, eh, no me lo está tomando GeoGebra, x más y más z igual a 1. Ahí va. Dentro de esto podemos también definir planos en el espacio, ¿no? Bueno, básicamente eso es un plano infinito, ¿sí? Pero fíjense que la característica del plano, a diferencia de lo que es la recta, es que tiene dos dimensiones. Es decir, vamos a tener una función, si se quiere, una función que depende de dos variables, en este caso.
f de xy, que va a ser a por x más b por y más un término independiente, a sub 0. Y esto, como antes representaba la y igual, por ejemplo, antes habíamos hecho algo así, ¿no? Y igual 2x. Esto va a representar el f de xy, ahora representa la coordenada z, ¿sí? Entonces, esto básicamente se podría escribir como z es igual a por x más b por y más un término independiente, ¿sí? Claramente esto también podría tener un factor de multiplicidad, ¿no? Entonces, acá de esta forma estamos construyendo un plano. ¿Qué es esto? Básicamente es un objeto bidimensional que en este caso está abarcando, digamos, es infinito, ¿no? O sea, vemos que podemos hacer zoom in y zoom out y el plano va a existir acá adentro, ¿sí? Y por otra parte, o sea, nuestro cerebro, nuestro entendimiento muere en lo que son las tres dimensiones características, x y z, pero podemos tener las dimensiones que querramos. Es decir, si yo quiero hacer un plano en 4 dimensiones, o en 5 dimensiones, o en 70 dimensiones, ese concepto ya se extiende y se llama, o nace, lo que se denomina hiperplano. Yo después les voy a dar unas definiciones fancy acá. Me interesa que conceptualmente o geométricamente entiendan esto. Y que siempre que en Machine Learning hablemos de que tiene dimensión 30 o que tiene 30 features, que no nos intentemos imaginar qué pasa en la 30ª dimensión, ¿sí? Entendamos que las matemáticas son suficientemente amplias como para decir, bueno, mira, yo lo definí para un punto, para una recta y para un plano. Esto es extensible a la dimensión que sea, solo que mi cerebro no me lo permite visualizar. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta a nivel geométrico, ¿sí? Eso es lo que quiero que se entienda capaz de la geometría de estos puntos. Por otra parte, voy a volver a la calculadora gráfica y voy a eliminar estas cositas. Vamos a entender, o quiero que entendamos lo que es el concepto de distancia, ¿sí? Es el que tenemos siempre, porque lo que vamos a definir hoy en día en esta clase es la distancia euclidia o la distancia euclidiana, ¿sí? La distancia euclidia es la distancia entre dos puntos, un punto A y un punto B. Imaginémonos, a ver, tenemos este punto. Para graficar puntos acá en GeoGebra es bastante sencillo. Podemos hacer así y decir, bueno, es el punto 1, 2. ¿Sí? Tenemos un punto y vamos a definir otro punto B, punto, que va a ser un objeto, que va a estar en el 2, 4, por decir algo. ¿Sí? La distancia, ¿sí?, entre dos elementos, entre dos puntos, en el espacio euclídeo, no importa, en el espacio en el que estamos ahora, es la longitud del segmento de recta que los une, ¿sí? Es la recta, ¿sí?, más chica que une estos dos puntos, es un segmento. Nada, las definiciones quedan siempre. ¿Por qué hago hincapié en que en este video vamos a hablar de la distancia euclídea? Porque para ciertas cosas, para optimización más que nada, lo que vamos a hacer es usar otro tipo de distancias que lo va a hacer Python directamente implementando unas librerías, ¿no? Pero hay ciertas métricas que inducen una norma dentro de lo que es el espacio en el que estemos trabajando, y en este caso estamos usando la distancia euclídea, ¿sí? Es esa métrica, fin. Pero hay otro tipo de métricas. La que estoy hablando en particular en este algoritmo que vamos a ver después es la métrica de Manhattan. Pero hay infinitas métricas, porque podemos definir nuestras propias métricas en matemática. No viene al caso, no importa. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Imagínense que tenemos una recta. Vamos a empezar a mezclar los conceptos. Tenemos esta recta. E imagínense que tenemos ciertos puntos. ¿Esta recta qué puede representar? Voy a hacer el típico ejemplo, ¿eh? Puede representar el precio de una casa en miles de dólares en función de los metros cuadrados de la casa. Es un ejemplo hipotético, claramente la escala no es la correcta, pero fíjense que con una entrada, que es metros cuadrados de la casa, yo lo que puedo es hacer una predicción, o tengo un valor asociado, ¿sí? Entonces, imagínense esto. Yo digo, bueno, mira, repito, no tiene sentido este ejemplo, ¿eh? Las unidades de este ejemplo no tienen sentido. Quédense o abstraigan lo que es el concepto. Para este valor de metros cuadrados, esta casa, o sea, para un metro cuadrado la casa vale $2. Dame 1000. Para 2 metros cuadrados, la casa vale $4. ¿Sí? Y así a su vez puedo seguir tirando puntos acá, ¿no? Puedo tener diferentes mediciones, diferentes muestras. Acá, por ejemplo, para vale 3,
y vale -1. Esto no tiene sentido. Pero vale 3, 3.2, 3.4, si se quiere. Para el punto D, esto está bueno con GeoGebra porque entendemos visualmente qué está pasando, ¿no? También para el punto 3.5 hay una casa que vale, vamos a poner 2. ¿Sí? Y también, por ejemplo, para el punto 4.1 hay una casa que vale, vamos a poner 3. ¿Sí? Fíjense que esto no tiene que ser, no tiene que ser números precisos, ¿no? Puedo tener una variable continua en los metros cuadrados. No es que tengo siempre 1, 2, 3 metros cuadrados. Puedo tener la cantidad infinita de metros cuadrados que quiera, ¿no? O sea, puedo tener 1.277932. O sea, no tienen que ser valores enteros. Y con el precio, o sea, con el eje Y me está pasando lo mismo. No tengo que tener un precio que sea entero, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando acá? Imaginemos esto. Imaginemos que no tenemos esta recta. ¿Sí? No conocemos esta recta, porque esta recta va a ser justamente nuestra recta de regresión. ¿Sí? Básicamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Che, mira, yo tengo un conjunto de puntos. ¿Sí? Tengo estos puntos. Básicamente esto corresponde a mediciones que se hicieron, a muestras que se tomaron. ¿Sí? Recolecté información y vi que, che, bueno, para estos metros cuadrados, este es el precio de la casa. Excelente. Creo que borré un punto. Bueno, ahora lo agregamos, no importa. X es esto. Ok. Vamos a borrar esto. Sí, borré este puntito y son los que me interesaba tener, así que vamos a agregarlo. Es el punto 1, 2. Y vamos a tener el punto 2, 4. Sí. Entonces, una vez que tomé mediciones a partir de esto, lo que quiero hacer es, che, bueno, ya tomé mediciones suficientes. Ahora, quiero que mi algoritmo, ¿sí? Que mi modelo, a partir de estas mediciones que tomó, pueda predecir con una superficie desconocida, por ejemplo 2.5, cuál es el valor estimado que le va a dar esa casa. Y en esto consiste el concepto de regresión lineal, ¿no? Lo que vamos a ver en esta parte es la regresión lineal simple. ¿Por qué es simple? Porque estamos estamos trabajando con una variable de entrada, un feature, ¿sí? Es una recta en el plano. Yo la alimento con un valor de entrada y me devuelve un valor de salida, ¿sí? Entonces, si queremos ponernos más técnicos, desde el punto de vista estadístico, la regresión es una técnica, si se quiere, que se utiliza para modelar la relación entre dos variables cuantitativas. Es lo que explicaba recién, ¿no? Son cantidades, no son discretas. La idea de este método, si se quiere, es encontrar la recta que mejor se ajuste a los datos. Porque yo podría decir, bueno, mira, la recta de regresión es esta. Y estaría buenísimo que me lo haya tomado GeoGebra, pero puse cualquier verdura. La recta de regresión es esta. Y ustedes van a decir, no, Fran, la recta de regresión es esta. Y no. Otro alumno va a decir, no, la recta de regresión es esta, che, se ve. ¿Y cuál es la recta de regresión? O sea, esto que estamos hablando, esto que estamos trabajando, es una familia de rectas. Hay infinitas rectas que pueden ocupar este plano. Entonces, la idea de la regresión lineal es encontrar la mejor de la mejor de la mejor, señor. Entonces, es encontrar la mejor recta que se ajuste a los datos y que permita hacer predicciones con cierto nivel de confianza o con cierto error, si lo quieren ver así, en base a los datos. Entonces, la recta de regresión se va a construir utilizando los conceptos de media y de covarianza. Que te recomiendo que si no entendés qué son estos conceptos, mírate el curso de estadística de Introducción a la Estadística para Machine Learning con Python. Tengo que buscar nombres de cursos más cortos. De cursos más cortos. Entonces, básicamente los coeficientes de esta recta, lo que yo les decía, ¿no? La pendiente y la ordenada al origen, que son estos que teníamos acá, el M y el B, ¿sí? Se calculan utilizando métodos de optimización, ¿sí? Básicamente lo que vamos a hacer es minimizar una métrica, ¿sí? Una función de error, una función de costo, que se va a llamar el error cuadrático medio, entre lo que son los valores reales, que son estos, y los valores predichos, que justamente son los valores que va a tener nuestra recta. Para que entiendan, esta recta es una predicción. Si en general en estadística, cuando es una estimación, se le pone un sombrerito. O sea, va a ser una I y un sombrero arriba. ¿Sí? Eso es un estimador o una predicción, una variable predictora. ¿Sí? Eso es un poco la idea. Entonces, ¿cómo hacemos esto?
Para empezar, tenemos que tener en cuenta lo que es el error, ¿sí? Partimos siempre del error. El error es una medida de la diferencia entre los valores reales y los previstos por el modelo. Sencillo. O sea, imaginemos que queremos empezar a calcular estas distancias, ¿no? A ver cuánto vale la diferencia entre lo que predice mi modelo y el valor real. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, usando la definición de distancia, ¿no? Pero si lo queremos ver de forma geométrica, ¿qué es el error o el famoso bias que tenemos? Voy a trazar un vectorcito, a ver si me deja GeoGebra. Vector. Y le voy a dar un punto inicial y un punto final. El punto inicial va a ser el de la recta, o sea, el punto 1x, 1y. Y el punto final es el valor real, no el predicho por mi modelo. O sea, el punto 2, 1. Muy bueno. El punto 1, 2. Gracias. Por suerte estudio matemática nomás. Esta es la diferencia, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer es calcular la norma, o sea, la distancia de ese vector. Y calculando esa norma, yo lo que voy a tener es la diferencia justamente entre el valor real y el valor predicho. 10 puntos. Ahora voy a hacer lo mismo con el punto B y el punto 2, 2. Voy a calcular. Esto para que tenga una interpretación geométrica, ¿no? El vector 2, 2 y el 2, 4. ¿Sí? Y así podría hacerlo con la cantidad de puntos que me den dentro de mis muestras versus la posición que ocupa la recta. ¿Sí? Ahora, dentro del error, ¿sí? Ya sabemos lo que es. Es una medida de la diferencia entre los valores reales y los previstos por el modelo. Pero yo lo que les dije antes es que esta recta de regresión se construía, ¿sí? Usando métodos de optimización, minimizando una función de costo, que era la función, no la vimos todavía, ahora la vamos a ver, que es del error cuadrático medio. Entonces, para entender, voy a sacar esto que no sé qué garón pase acá. Acá, chau. Para entender primero qué es el error cuadrático medio, o el mean square error, o el MSE, o como le quieran decir, tenemos que entender primero qué es el mean absolute error. ¿Sí? El MAE. Mean absolute. Y está bueno que entiendan todas estas métricas, ¿no? No es que se sepan de memoria las fórmulas ni nada por el estilo, sino que entiendan qué representan. Es eso nada más. Entonces, el error absoluto medio, voy a abrir unos corchetes, y es la sumatoria entre los I sub I, o sea, los valores reales, los valores que medí, menos los I estimados. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Es la diferencia entre, o sea, es la distancia, si lo queremos ver así, entre el valor real y el valor estimado. Pero fíjense que podemos tener un montón de estos valores. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es sumar todos esos pequeños errores. ¿Sí? Sumo esta distancia, sumo esta distancia, sumo esta, sumo esta, sumo esta. Y fíjense que por definición es el mean absolute error. Entonces lo voy a dividir por la media. ¿Sí? Por N. Yo en el repositorio les voy a dejar las fórmulas correctamente escritas, ¿no? Pero básicamente es eso. Es sumar todos los valores, o sea, sumar todas las distancias, esas que yo tengo acá, y dividirlos por la norma. Por la cantidad de elementos totales. ¿Sí? Si tengo 10 elementos, lo voy a dividir por 10. Si en este caso, maldito zoom, salí, fush. En este caso tengo 5. Bueno, entonces lo voy a dividir por 5. ¿Sí? Pero en general, para generalizar, dividimos por n. ¿Sí? Siendo n el número total de elementos. Por otra parte, tengo el MC, que es el mean squared error. ¿Qué pasa? Esta es la función de costo que nos interesa, nuestra función objetivo. ¿Sí? Es una función de costo que es la que comúnmente se utiliza dentro de la regresión lineal y mide el promedio de los errores cuadrados entre la predicción y los valores reales. ¿Qué significa? Esto es tipo los problemas de séptimo grado que te ponían. Pepito le prestó 70 pesos. No importa, una pavada. Fíjense que la única diferencia, como les decía, ¿no? Mide el promedio de los errores cuadrados. Como mide el promedio, ya lo estamos dividiendo por el número total de elementos. Así que no tenemos problema. La única diferencia es que esto está al cuadrado. ¿Sí? Fin de la historia. ¿Por qué hacemos esto? O sea, usted va a decir, che, pero un cuadrado, ¿qué tanta diferencia hay? Bueno, primero que en matemática no nos gusta laburar mucho con valores positivos y negativos. En este caso a veces se compensa uno con el otro
y en el error absoluto medio me puede llegar a dar 0. ¿Sí? Eso es medio molesto. Pero hay algo más importante que es el mean square error penaliza los errores más grandes más fuertemente que los errores pequeños. Y eso es un golazo, porque si tenemos un valor que se nos está yendo mucho, lo vamos a penalizar más fuerte. Y vamos a tener un error más grande si hay elementos que se salen de este rango. ¿Sí? Por otra parte, ahora hacemos un poco más de hincapié, vamos a tener otra métrica que es el RMS, que es el Root Mean Squared Error. ¿Qué pasa? La desventaja, o sea, por algún lado damos, por el otro nos saca, ¿no? O sea, la desventaja de esto es que la unidad, si se quiere, imagínense que estamos haciéndolo en dólares. O sea, la predicción la estamos haciendo en dólares, ¿no? Para esta superficie tenemos esta plata. ¡Pum! Ahora, la cagada de eso, si se quiere, es que la unidad es dólares cuadrados. Y es como más difícil de visualizar, ¿no? La unidad cuadrada. Entonces, para eso es exactamente lo mismo que pasaba con la varianza respecto al desvío estándar. La varianza era unidades cuadradas, el desvío estándar eran las unidades convencionales, las unidades del problema. Entonces, el root mean square error justamente lo que hace es anular este problema de esta forma. Es la raíz cuadrada del mean square error. ¿Sí? Y con esto vamos a estar trabajando nosotros. Como dije, las ventajas es que se penalizan los errores más grandes. Lo copado de esto es que el root mean square error es fácil de interpretar como una cantidad absoluta en la misma unidad que tenemos en el problema, en este caso dólares. Las desventajas, nada, no es robusto respecto a outliers, ¿sí? Y no es una medida válida para problemas de clasificación, ¿sí? Solamente nos va a servir para problemas de predicción, en este caso. Después, algo que me quedó medio colgado, que esto lo metí en rectas y planos, bueno, después les subo esto si lo ven en el repositorio va a estar bien ya, no se preocupen. Algo que me queda por explicar es esto de optimización, ¿no? Yo cuando les dije esto de la regresión lineal, que se usa mediante métodos de optimización y demás, es una optimización desde el punto de vista del cálculo, ¿sí? O sea, cuando me refiero a cálculo no es hacer cuentitas, es la rama de la matemática que se llama cálculo, ¿sí? Optimización en este caso, nosotros lo que queremos hacer es encontrar el mínimo, ¿sí? Yo quiero que mi mean square error sea lo menor posible dentro de mi modelo. Entonces, para encontrar el mínimo de una función, en este caso particular, si ven esta definición, el mean square error, ¿sí? Es una función cuadrática. ¿Sí? Ven que está elevado al cuadrado, en definitiva, y no importa si se divide por n, no importa, son coeficientes. Pero lo importante es que es un polinomio de grado 2. Como cualquier polinomio de grado 2, por ejemplo, yo voy a dibujar menos x al cuadrado, por decir algo. ¿Sí? Voy a eliminar todos esos puntitos, así no nos molestan. Y quiero que encontremos cuál es la ventaja de este tipo de funciones, ¿no? Voy a dibujar esto y 3x cuadrado, por decir algo. Más 1, más 6, qué sé yo. Y a ver, vamos a poner más x. Si se nos corre un poquito. Ahí va. Fíjense que lo que tienen este tipo de funciones es que son funciones convexas. Lo podemos intuir por la forma, perdón, pero lo que tiene copado esta función es que solamente tiene un punto mínimo, o dependiendo de hacia dónde vaya, dependiendo de si es negativo o positivo, un máximo en este caso. ¿Sí? Pero centrémonos en esta, ¿sí? Que es la parte positiva, si queremos. Estas funciones tienen un mínimo. Y desde el punto de vista del cálculo, para optimizar este tipo de funciones, lo único que tenemos que hacer es derivar esa función e igualarla a 0. Ahí vamos a sacar los puntos críticos y con el criterio que elijamos, no importa, ahí vamos a saber si es un máximo o un mínimo. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Me gustaría que después les voy a subir un pequeño documento de cómo se calcula esa optimización. Pero lo que tiene copado es que esta función en la regresión lineal simple, hacer una función convexa, ¿sí? Es fácil de calcular el mínimo. Entonces, los algoritmos de Machine Learning para la regresión lineal simple, que dependen básicamente de la cantidad de entradas que tiene, en este caso es una entrada, lo que va a hacer es calcular ese mínimo con derivadas, ¿sí? Y lo que va a hacer para calcular la recta es calcular la recta que tenga el elemento o que tenga el número más chico dentro de lo que es el mean square error. Fin de la historia. Así, digamos, se calcula la recta de regresión en los programas. En particular, nada, las librerías que vamos a ver de Python lo hacen de esa forma. Entonces, dentro de las infinitas rectas que podemos tener, voy a elegir una.
¿Cuál es esa una o cuál es esa recta? La que tenga el mean square error más chico. ¿Cómo lo hace? Problema del algoritmo. Si les preguntan, es una optimización numérica a través de derivadas. Fin de la historia. Después igual les voy a dejar la deducción de cómo se hace eso. No es tan complejo. Si ya cursaron una materia de cálculo, lo van a sacar al toque. Pero hay que tener en cuenta derivadas y un poco de álgebra para trabajar con matrices o con vectores. No mucho más. Vamos a hacer un pequeño ejemplo que creo que está bueno. Si me acompaña esto sería un 10. Ahí va. Y este ejemplo lo di en el anterior video. Esto creo que tiene un poco más de contexto. Así que vamos a darlo nuevo, así entendemos un poco mejor qué está pasando. Y es la predicción de la temperatura Fahrenheit a partir de Celsius. Esa es un poco la idea, ¿sí? Como vimos en los otros videos, vamos a importar NumPy. Vamos a importar matplotlib.pyplot, ¿sí? Para hacer algunas gráficas. Vamos a importar Seaborn, en caso que queramos hacer gráficas más complejas. Y vamos a importar pandas. ¿Sí? Estas son las librerías que vamos a estar usando habitualmente, ¿sí? Capaz usamos o metemos algunas nuevas, pero básicamente todos los modelos los podemos armar a partir de estas. Vamos a usar algunas más, pero en general lo grueso lo podemos armar de esta forma, ¿sí? Y yo lo que me había armado, para este caso particular, que es del anterior video, repito, es un array de Celsius y de Fahrenheit. Fíjense que hay una correspondencia 1 a 1 en este caso, ¿no? O sea, menos 40 Celsius, menos 40 Fahrenheit, menos 10 Celsius, 14 Fahrenheit, 0 Celsius, 32, 8, 46 y así. No. Recuerden que el dtype le decía qué tipo de dato es a NumPy, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, Celsius, si lo queremos imprimir, a ver qué pasa, fíjense que le agrego un punto porque es la coma flotante que les está dando, ¿sí? Entonces, ya en este caso, vamos a hacer un sklearn.linearModel, ¿sí? Que es el modelo lineal, ¿sí? Justamente el de regresión lineal, y vamos a importar linear regression. ¿Sí? De todas estas métricas que expliqué, vamos a usar una más que es el famoso R cuadrado. También lo vamos a ver ahora, así que no se preocupen. Pero me interesa que entendamos o que nos quedemos con el mean absolute error, mean square error y el root mean square error. ¿Sí? Y por otra parte, como decía, de la sklearn.metrics vamos a importar mean square error y el R2 score. Ahora vamos a explicar qué es el R2, no se preocupen. ¿Sí? Bien, si se acuerdan, lo que hay que hacer es, esto nos da un vector fila, que es un vector, el que estamos acostumbrados de programación, ¿no? Es un vector de izquierda a derecha. Lo que nos acepta, en este caso, o el modelo, el modelo de regresión, de linear regression que estamos importando, es un vector columna. O sea, me digo que tenemos que cambiarle la forma, o transponer, si se quiere, ese elemento. Entonces, lo que voy a hacer es, este va a ser mi vector de entrada. Es muy común ponerle X al vector de entrada. ¿Sí? Viene de acá. ¿Sí? Básicamente tenemos esto y vamos a quedarnos con este ejemplo de acá, ¿no? Entonces, mi vector de entrada, que van a ser los grados Fahrenheit, o no, o sea, nosotros queremos predecir Fahrenheit a partir de Celsius. Ok, entonces, mi vector de entrada van a ser los valores de X. ¿Sí? Entonces, yo a partir de un Celsius voy a convertir un Fahrenheit. Es como si hiciésemos algo así, ¿no? Ahí va. Si yo le doy 0,5 Celsius, me va a devolver un Fahrenheit. Si le doy 1 Celsius, me va a devolver 2 Fahrenheit. Esto es un ejemplo. Ahora vamos a encontrar la recta de regresión original, ¿sí? O la recta de regresión real, no se preocupen. Pero esto es lo que queremos hacer, ¿no? Queremos encontrar una recta que nos ayude a predecir nuevos valores. ¿Sí? Y como les decía en el anterior video, esto es programación, no es programación explícita, ¿no? No le estamos diciendo cuál es la función lineal. Simplemente le estamos dando un conjunto de datos y esto va a entender o va a aprender cuál es la relación entre estos datos. ¿Sí? Entonces, para hacer esto, como les decía, tengo que cambiar de forma, ¿no? Quiero un vector columna. Entonces vamos a hacer un reshape y menos 1, 1. Y con i me va a pasar lo mismo. O sea, voy a agarrar este Fahrenheit que tengo y lo voy a cambiar. Punto reshape, menos 1, 1. ¿Sí? Y voy a crear una instancia, ¿sí? Básicamente linear regression es un objeto.
Entonces voy a crear una instancia de linear regression. Perfecto. Tengo el modelo en mente de qué voy a hacer. Tengo los datos. ¿Qué hago ahora? Bueno, esto es lo más simple que vamos a ver, ¿no? Pero a partir de esto voy a crear un modelo. ¿Sí? Tengo un objeto creado, que es linear regression. Y lo voy a entrenar con datos. Con una entrada y con una salida. ¿Sí? Con Celsius y con Fahrenheit. Esa es la idea. Fíjense que esto se ejecuta al toque porque son pocos datos y porque son datos simples, pero esto ya está entrenado. Y veamos un poco a ver qué nos devuelve esto. Si nosotros hacemos model, fíjense que nos devuelve que es una instancia de lo que es linear regression, pero si yo hago model.coef, si quieren, ¿sí? Me devuelve un array, 1.79. Vamos a poner M. Fíjense que es un array de arrays, ¿no? Entonces, sub 0, a ver, vamos a imprimir M a ver qué trae. Claro, sigue siendo un array, entonces voy a acceder a sub 0. Fíjense que le pongo M, porque este M es la pendiente de la recta de regresión que se calculó. A su vez, la recta estaba compuesta por otra cosa, el término independiente. ¿Sí? Si hago B, y esto es model.intercept, porque, bueno, esto le llaman ordenada al origen, ¿no? O intersección, si quieren, con el eje Y. Entonces, si yo hago esto y pongo P, fíjense que también me devuelve un array. Entonces, si me quedo con este dato, fíjense que print M, B, B. Entonces acá tengo la pendiente y la ordenada al origen. ¿Qué significa esto? Que ya estoy listo, conceptualmente, para armar mi recta de regresión. Esto era I igual 1.797, vamos a redondear a 1.8, X más, y el término independiente, que en este caso es 31.95, voy a redondear a 32. ¿Sí? Fíjense como que desapareció, ¿no? Pero en realidad se fue de escala. O sea, como arranca en 32, tiene que empezar acá, ¿no? Entonces, esta es mi recta para hacer predicciones de Fahrenheit a partir de grados Celsius. Y esto lo podría dibujar en Python, ¿no? Ya que estamos, ya sabemos cómo hacer eso. Entonces, primero lo que voy a hacer es armarme. Mi recta y va a ser igual a m por un vector de entradas, que lo tengo, es x, es este Celsius que yo transpuse, si se quiere, más un término independiente, que también lo tengo, y es b. Y por eso le puse esos nombres. ¿Sí? ¿Cómo dibujamos esto en Python? Ok, vamos a hacer un plt.xlabel, que va a ser Celsius, ¿sí? En el eje X. Un plt.ilabel, acá tengo un typo, perdón, xlabel. Y label, que va a ser Fahrenheit. Vamos a ponerle un plt.title que sea Celsius to Fahrenheit. ¿Sí? Y con Seaborn, ya que definimos el eje X y el eje Y, por lo menos los títulos, vamos a hacer un scatterplot, ¿sí? Que en un gráfico de dispersión, si no se acuerdan, vamos a dibujar los grados Celsius acá, y como Y vamos a dibujar los grados Fahrenheit. Y vamos a pegarlo porque vamos a plt.show. Fíjense que acá tenemos el scatterplot, que claramente esto es súper lineal, por lo que vemos, ¿no? Pero, por otra parte, vamos a ver cómo quedó nuestra recta de regresión. sns.lineplot, X va a tener los Celsius, e Y va a tener los Fahrenheit. Vamos a dibujarlo en color red. Y fíjense que coinciden casi exactamente con lo que son los puntitos del diagrama de dispersión. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Fíjense que hicimos nuestro primer modelo lineal. Nunca le dijimos a la computadora cuánto valía la función lineal en este caso, ¿no? La función de regresión. Simplemente a partir de datos, lo que hizo el modelo fue minimizar ciertas métricas, el mean square error, y lo que hizo fue, bueno, che, para esto yo saco estos coeficientes. A partir de datos, el modelo construyó una relación entre esos datos. Y eso es lo loco, y esa es la magia de no programar más explícitamente, ¿no? No le tenemos que decir a la función, che, mira, hace una condición, si se va acercando, hace esto. No, estamos hablando de matemática, estamos hablando de optimizar
cosas de forma matemática, a través del cálculo. ¿Sí? Hay un par de cosas que se tienen que cumplir para que un modelo efectivamente sea lineal. Se las voy a dar después si quieren, en el notebook. Pero básicamente es la linealidad, claramente. O sea, no puedo tirar una función lineal en algo que es un modelo no lineal. Pero básicamente la relación entre la variable dependiente y, en este caso, la variable independiente tiene que ser lineal. Como vemos acá, es lineal, forma una recta, digamos, ¿no? Para verificar la relación lineal, en realidad se tiene que hacer un gráfico de residuos versus valores esperados. Recuerden que el residuo es el error, ¿sí? Pero esto va más para la parte de estadística, si se quiere. Después hay otro supuesto que es el segundo, que es la normalidad de los residuos. Los residuos, o sea, el error tiene que ser una distribución normal. Y para esto, si no me equivoco, se hace un diagrama cuartil-cuartil o un diagrama QQ para ver esta distribución, ¿no? Pero básicamente el patrón de los residuos tiene que ser una curva, una campana. Sí. Después hay uno que, siempre me lo olvido, pero me gusta mucho el nombre, es el de homogeneidad de la varianza de los residuos. Que nada, la gente que habla de esto habla de homeosedasticidad. Pero nada, es que básicamente la varianza de los residuos sea homogénea, ¿sí? Entonces tiene que tener una varianza constante. Fin de la historia. Y para eso creo que se hace un gráfico de scale location. Pero bueno, tiene un nombre fancy que es homoseodasticidad. Bien, y la cuarta premisa o la cuarta hipótesis que tiene que cumplirse un modelo lineal es que los residuos sean independientes. ¿Sí? O sea, básicamente los residuos tienen que ser independientes entre ellos y no debe haber correlación. O sea, si hacemos un heatmap y vemos la correlación entre todos esos, digamos, tiene que ser lo más lejana posible esa correlación, ¿no? Y para verificar este punto, tenemos que hacer un gráfico de residuos versus leverage. Pero bueno, en general cuando estamos en este contexto de Machine Learning, en entrevistas se pregunta mucho este tipo de cosas, pero en la práctica no se hace tanto. Simplemente se evalúan varios modelos y se ve cuál es el que mejor performa, ¿no? Para el próximo video vamos a partir de esto sacar lo que son las métricas que nos quedaron, el mean square error y el R cuadrado, ¿sí? No me quiero olvidar de eso, pero queda poco tiempo de esta sesión de Zoom. Lo que sí me interesa que les quede conceptualmente es cómo se aproxima esa recta de regresión a través del mean square error, que es lo que hablamos al principio. Y recuerden esto, ¿no? Dentro de las matemáticas hay muchas ramas, tenemos cálculo, álgebra, geometría, hay un montón, no importa. Dentro de la rama del cálculo, una de las cosas que hacemos es minimizar funciones, ¿sí? Pueden ser funciones simples como esta, pueden ser funciones mucho más complejas, ¿sí? Como vamos a ver después. En particular nos interesa poder minimizar la función del error cuadrático medio, ¿sí? Que es la métrica, digamos, core que tenemos dentro de lo que es la regresión lineal. Entonces, recuerden que para minimizar una función, el modelo el linear regression, lo único que hace es encuentra la derivada de la función del mean square error, la iguala a 0 y encuentra sus puntos críticos. Como es una función cuadrática y solo tiene un punto crítico, ¿sí? Cumple con la particularidad, si se quiere, que es un mínimo, ¿sí? Es un mínimo global, es el mínimo de la función. Pero bueno, nada, en Machine Learning no siempre tenemos funciones de este tipo, o sea, en general son mucho más complejas, entonces nos enfrentamos habitualmente a situaciones donde las funciones son no convexas, ¿sí? Son funciones que pueden tener un montón de puntos críticos, un montón de mínimos locales, un montón de máximos locales, y no es simple calcular mínimo de ese punto. Entonces, esto es como una mini introducción a por qué existe el algoritmo de descenso por gradiente, que si lo escucharon, lo vamos a ver en el video que viene, ¿no? El otro. ¿Sí? Y básicamente es una locura. ¿Sí? Es un algoritmo iterativo que nos va a permitir resolver este tipo de situaciones particulares. En fin, espero que les haya gustado el video. Nuevamente, perdón por no tenerlo en vivo. Voy a seguir con esta modalidad hasta que me organice un poco más. Nada, les deseo lo mejor. Cualquier duda, porfa, pregunten. Hagan comentarios en el video, lo que necesiten. Hasta luego. Saludos.